La exministra de Igualdad y actual eurodiputada por Podemos, Irene Montero, ha lanzado su libro Algo habremos hecho, una obra que no solo repasa su trayectoria política y su paso por el gobierno de coalición con Pedro Sánchez, sino que también ha despertado una polémica inesperada. Entre las páginas, Montero critica duramente a figuras como Yolanda Díaz, calificándola como el peor error de Podemos. Sin embargo, es otro detalle el que ha captado toda la atención mediática, una revelación sobre su contagio de COVID-19 en marzo de 2020, durante los primeros días de la pandemia, que contradice las versiones oficiales dadas en aquel momento. Este libro, lejos de ser un simple relato autobiográfico, ha abierto un nuevo frente en el análisis del manejo de la pandemia por parte del gobierno. Montero confiesa que dio positivo por COVID-19 el 10 de marzo de 2020, 2 días antes de lo que había declarado públicamente. Esta admisión tiene implicaciones graves, ya que, desmontando la narrativa inicial que sugería que su contagio había ocurrido durante la marcha feminista del 8M, autorizada en un contexto de creciente alarma sanitaria, en lugar de ello indica que Montero ya estaba enferma durante la manifestación y lo que plantea preguntas inquietantes sobre su responsabilidad y la del gobierno en la gestión de la crisis en esos días críticos. El contexto es clave. Para entender la gravedad de esta revelación, en marzo de 2020, España se encontraba en los días previos al estallido de la pandemia. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ya había emitido alertas sobre el riesgo de eventos multitudinarios y países vecinos comenzaban a tomar medidas críticas. A pesar de estas advertencias, el gobierno español permitió la celebración del 8M, una manifestación masiva, sin mascarillas ni medidas de distanciamiento, que congregó a miles de personas en las principales ciudades del país. La decisión en aquel momento fue defendida como un acto de normalidad y compromiso con la igualdad, pero también levantó serias críticas, por lo que muchos percibieron como una irresponsabilidad sanitaria, y quedaría mucho que hablar. Justo después hubo un pico brutal de contagios. El anuncio de Irene Montero de su positivo por COVID-19, realizado el 12 de marzo, buscaba mostrar transparencia en un momento de incertidumbre. Según la versión oficial, había comenzado a mostrar síntomas el 12 de marzo, lo que hacía plausible que se hubiese contagiado durante la manifestación del 8M. Sin embargo, su confesión en el libro cambia el relato por completo. Si dio positivo el día 10, esto significa que ya estaba infectada durante la marcha, convirtiéndose potencialmente en un vector de contagio en un evento masivo. Las imágenes de aquel día que la muestran estornudando cerca de otros asistentes, dando besos y abrazos, cobran un nuevo significado y alimentan la polémica sobre la gestión del evento. Las implicaciones de esta revelación son profundas. En primer lugar, cuestionan la narrativa oficial sobre las decisiones tomadas en esos días. Si Irene Montero sabía que ya estaba enferma, ¿por qué asistió a la manifestación? ¿Fue informada de su contagio antes de participar? Y más importante aún, ¿hasta qué punto el gobierno estaba al tanto de los riesgos reales del evento y los minimizó para evitar suspenderlo? Estas preguntas no solo apuntan a Montero como responsable, sino que también salpican a todo el ejecutivo que defendió el 8M, incluso cuando los datos científicos y las recomendaciones internacionales apuntaban a todo lo contrario. Además, esta revelación alimenta un debate más amplio sobre la transparencia y la responsabilidad de los líderes políticos durante la pandemia. La gestión de la crisis ha sido objeto de escrutinio desde el principio, y casos como este refuerzan la percepción de que hubo errores y graves que pudieron haberse evitado. La, la admisión tardía de Montero no solo la pone en el centro de la controversia, sino que también reaviva las críticas hacia un gobierno que, en aquellos primeros días, parecía más preocupado por mantener su agenda política que por atender a las advertencias de los expertos, exactamente igual que han hecho ahora con la Dana. El libro de Irene Montero, que buscaba presentarla como una figura política comprometida y reflexiva, ha tenido el efecto contrario. Al revelar un dato tan comprometedor sobre su contagio de COVID-19, ha reabierto una herida que el gobierno intentaba cerrar desde hace tiempo. La polémica del 8M no es solo un episodio del pasado, sino un símbolo de decisiones cuestionables que marcaron los primeros días de la pandemia en España. Este caso es un recordatorio de que las acciones de los líderes políticos tienen consecuencias, especialmente en momentos de crisis. La responsabilidad no se limita a decisiones que toman, sino también a la manera
en que comunican esas decisiones y a la transparencia con la que asumen sus errores. La confesión de Montero, aunque tardía, podría haber sido una oportunidad para reflexionar sobre las lecciones aprendidas durante la pandemia. Sin embargo, al presentarla como un detalle anecdótico en su libro, da la impresión de que busca minimizar su impacto, lo que solo ha intensificado las críticas. A medida que se analiza esta nueva información, es inevitable preguntarse qué otras decisiones clave del gobierno en esos días podrían haber estado marcadas por la falta de transparencia o la prioridad de intereses políticos sobre los sanitarios. Más allá de Irene Montero, este episodio pone de nuevo bajo la lupa la gestión de una crisis que dejó cicatrices profundas en la sociedad española. Si te interesa conocer más sobre las verdades ocultas detrás del discurso público y analizar los errores y aciertos de nuestros líderes, no olvides suscribirte al canal Detrás del Discurso. Cada semana exploramos los temas más controversiales con una mirada crítica y documentada. Únete a la conversación.